Algunas. Perfecto, ya se inició la grabación. Hoy es 2 de abril, domingo. Esta es nuestra clase que tiene que ver con la creación de los cuerpos existenciales. La creación de esos cuerpos con los que yo me puedo mover, ser y existir en todas las dimensiones que ya hemos estudiado. Muy bien. Cuéntame, Ercilia, ¿cómo te has sentido hasta acá? Cuéntame cómo han sido los temas. Yo sé que hay una clase por allí pendiente, no se me olvida. Esta semana fue bastante compleja. Me van a tener un poquito de paciencia, pero les voy a enviar el resumen ya pronto. Cuéntame, Ercilia, ¿cómo han sido los estudios hasta acá? ¿Cómo te has sentido hasta este momento? Pues bien, Elio, con muchas interrogantes que pues hay veces no logro como concretar bien para preguntarle. Eh, he hecho las prácticas para hacerlo del cierre del círculo en la noche. Pues eso lo he venido haciendo desde que tuvimos la clase Sí. y pues sí, con muchos, como le digo, muchos interrogantes que dentro de mi cabeza giran y giran mirando cómo le encuentro como el porqué Sentido. de las cosas, el porqué de todo lo que nos has dicho, pero ahí voy en el aprendizaje. Magnífico, me encanta. Sí, hay que tener un poco de paciencia. No se trata de ser permisivos con el conocimiento, es decir, ya estamos en una etapa que no es la misma de cuando estábamos en las religiones. Hay que tener cuidado de no tragar entero. Si no se entiende algo, tener paciencia con el conocimiento, pero pedirle aquí con amor en el corazón, con 5 segundos de concentración y amor, pedirle a tu madre, a tu padre divinos, que son unos seres absolutos que viven dentro de ti, pedirles que te muestren cómo funcionan las cosas. Ellos te las dejan ver. Por un momento, no importa que tú aún no tengas desarrollada esa capacidad de ir y ver en otras dimensiones. Ellos te dan un vislumbre y en ese vislumbre tú alcanzas a ver gran cantidad de cosas, pero hay que pedirlo con fe, con amor, con entrega, con seriedad. Ellos te dejan ver. Yo no entendía cómo cuando uno hacía el círculo alrededor de la casa, siendo una casa rectangular o de pronto una casa con una forma que no es una figura geométrica básica, cómo podía hacerse un círculo y no entrar en conflicto con los vecinos, con las casas de los otros vecinos. Uno haga el círculo, uno tiene que hacer el círculo, pero un día mirando, un día preguntándole precisamente a mi Madre Divina, ¿cómo se hace un círculo en un sitio que no es circular? Me mostraba varias cosas. Me mostraba que el espacio aquí existe, pero hay dimensiones en las que no existe como lo concebimos. El espacio es una realidad creada acá por un concepto, pero allá en el lugar donde no existen los conceptos, allá el espacio puede tomar cualquier forma y sí ves las cosas encerradas en un círculo. Curioso, sí, atenta contra nuestra lógica, pero sí, es así, funciona. Y en el momento en que dibujo el círculo, yo me preocupo es de ir siguiendo una dirección e ir tocando, que ese círculo vaya tocando las esquinas de mi casa, las esquinas exteriores. No importa si una esquina está más allá, otra esquina está más acá, otra esquina está aquí y allá. No importa, yo hago que el círculo pase por esas esquinas y al final queda un círculo. Es algo imposible en el plano físico, pero allá en el lugar donde sucede, funciona y funciona bien. Entonces es cuestión de pedir que te dejen ver, no tengas miedo de pedir. Acuérdense de una cosa muy importante, y es que nosotros cuando estábamos en la religión, bajo los conceptos básicos que se nos entregaron a la humanidad en la etapa de las religiones, nosotros creíamos, y esto lo digo con respeto, por favor, no me lo tomen a mal, nosotros creíamos que a Dios se le podía hablar, se le podía orar, pero sin que lo dijeran, asumíamos que había una gran fila y desafortunadamente Dios no contestaba inmediatamente porque había mucho turno delante mío. Sí, no quiero ser grosero con esto, pero más o menos es la realidad que nos mostraron. Nos escucha inmediato, mas no significa que nos conteste inmediato y estamos acostumbrados a que Dios no es instantáneo para contestar y que si alguna vez lo hizo de forma instantánea fueron unas excepciones. Ya no, ya no. Modifiquemos ese concepto, eliminemos ese concepto y veamos ahora a la deidad íntimamente relacionada conmigo. La deidad ya no es externa, ya rompamos con eso. Si hay una fuente en el universo
omnipotente creadora de todo, manifestadora de todo, pero fue tan inteligente que colocó un trozo de sí misma a vivir dentro de mí, aquí en mi realidad. Yo tengo un Dios personal, individual, una potencia divina viviendo en mí, a quien puedo acudir sin filas, sin turnos, está solo para mí y me puede contestar inmediato. ¿De qué depende la inmediatez? Depende de que yo realmente quiera escucharle, pero si en el fondo yo todavía tengo esa barrera que me crearon las religiones, de que no merezco que me conteste, no soy digno de que me conteste, no es el momento que me conteste, o contésteme cuando quiera, entonces yo mismo creo una barrera desde lo profundo de mi subconsciente y esa barrera no deja. Pero si yo estoy completamente certero en el hecho de que me está escuchando, me está analizando y me puede contestar, lo hace ya. Y no es indebido, no es pecado, no es herejía decirle a la divinidad que vive en ti, contéstame en la próxima hora, contéstame en la próxima media hora, o si es posible, contéstame ya mismo. No está mal, no es una falta de respeto. Muchas veces le pedí a mi divinidad o incluso me atreví a pedirle a otras divinidades de personas que estaban estudiando conmigo, por favor, contesta en media hora para que esta persona no pierda la atención y pueda evidenciar cómo contestas. Muchas veces le hablé a otras divinidades pidiéndoles eso, ya que la propia persona no tenía desarrollada esa capacidad y vimos cómo en cuestión de media hora, 40 minutos, una hora, mandan una información increíblemente clara. Eso sí, ya lo había dicho, la divinidad que vive en ti, Madre y Padre divinos de momento, ellos no hablan español, ellos no hablan inglés, ellos no hablan francés, no, ellos hablan en hechos. Tú tienes que ver los hechos a tu alrededor. Y también hablan en simbología. Por eso es importante aprender a mirar bien y pensar bien. La simbología es clave, los hechos a tu alrededor son claves. Bueno, Ercilia, espero que esto te sirva para lo que acabas de comentar. No sé si ibas a comentar algo más. Le iba a preguntar a Elio que cuando, digamos, uno utiliza el mantra que nos dio, no es solo, pues que no es solo, digamos, lo puede uno utilizar en cualquier momento, ¿Cuál, que uno esté cuál de en la todos? ¿Cuál de todos? calle, Hemos visto varios el mantras. Belilín, Belilín, Ah, Belilín. Ok, ánfora. ese Belilín tiene una ventaja que no tienen los demás, y es que lo puedo usar continuamente. Yo puedo ir caminando por la calle y suavemente, sin que tampoco me vaya a los gritos y termine pareciendo un loco que camina por la calle, suavemente irlo diciendo, eso sí es muy importante, la musicalidad, porque resulta que la música en la dimensión del sonido hace unas operaciones muy importantes. La musicalidad es importante, sí, y muchas veces sucede que vas a entrar, a mí me ha pasado, va uno a entrar a un lugar donde hay personas presentes y uno siente la densidad del lugar, uno siente que en ese lugar hay todo menos luces, es un lugar denso, pero a veces hay que entrar, hay que hacer algo allí, a veces el estrés de las personas que están adentro, a veces el cansancio de las personas que están adentro. Entonces uno entra haciéndolo y nota cómo uno va colaborándole a los demás en despejar el ambiente, despejar el espacio. Eso ayuda enormemente. Cuando me he encontrado en situaciones, ya les dije un día que uno puede hacer pelelín para quitar esa tendencia con que viene la gente a veces a discutir con uno cuando uno sabe que alguien va a arreglar un problema a las malas. Entonces uno hace belilín previamente, pero también me he encontrado en situaciones donde al lado mío hay personas haciendo algo que es tenso o que termina en discusión. Un día estábamos en un centro comercial almorzando con mi esposa y mis hijas y estábamos en la zona de los restaurantes y era un tercer piso y unas mesas más allá, había mucha gente, unas mesas más allá alguien pasó y llevaba su comida y le tumbó la comida a otra persona que también iba llevando su comida en la mano. Como hay tantos restaurantes y la gente sale con su bandeja hacia las mesas, alguien le tumbó a otro a alguien, empezaron a discutir y se fueron a la pelea. Entonces todo el mundo pues pegó el grito, todo el mundo se asustó. Yo salí corriendo hacia donde ellos estaban peleando, no para chismoso, no por chismoso, no para mirar, no, me fui corriendo y me les paré inmediatamente al lado
y me puse a identificar, realmente no eran los dos los que querían pelear, era uno de ellos el que estaba agrediendo a la otra persona. Y a ese que estaba agrediendo empecé inmediatamente a hacerle conjuro de Júpiter y también después hice Belilín. Fue una cuestión de 2 minutos. En 2 minutos la persona se calmó, por lo menos sí seguía con su estado agresivo, pero por lo menos ya no estaba agrediendo a la otra persona. Uno tiene que colaborar cuando vea esas situaciones. Tampoco se trata de andarse metiendo en todas partes, no sé que termine uno por allá en algún enredo. O sea, tener lógica, ¿no? Tener sentido común. Pero sí, hay que decirlo. Si tú vas caminando, dilo y mejoras el ambiente. Si tú ves un problema, acércate y mejora la situación hasta donde te sea posible. La omisión muchas veces nos ha generado karmas y todo se devuelve, ¿no? Cuando uno está en un problema, otros que puedan ayudar tal vez no lo van a hacer porque uno se merece que no le ayuden. Es mejor generar merecimiento de ayuda. Ayuda a quienes lo necesiten sin excederte, sin cruzar ciertas líneas con sentido común para que en algún momento en que tú lo necesites te ayuden. Y uno se da cuenta. Tu madre divina te dice muchas veces cuando no tienes en este momento cómo resolver un problema, que nos ha pasado a todos en la vida, uno siente como la madre divina le dice, aquí llega la ayuda porque te mereciste ayuda de otro momento en el que ayudaste. Y uno ve cómo llega la ayuda en ese momento, de muchas formas. Bueno, muy bien. Entonces sí, la idea es decirlo y decirlo mucho y aprendérselo y practicarlo y decirlo. Tú puedes ir con una aura expandida, diciéndolo. Y recuerda, Mercilia, esta parte no la recuerdo yo. No sé si cuando hablamos del Belilín, yo les conté cómo, de dónde salió, cómo fue que se nos entregó a la humanidad el Belilín. ¿Esa parte se explicó? Creo, o sea, no me acuerdo bien. Ok, listo. Creo que Me no. parece No, que no no. me acuerdo. No, es que normalmente lo confundo con otras clases, otros años. A veces uno está tocando el tema y no sabe si en este año lo dijo, en años pasados sé que sí, y se enredan un poquito. Resulta que esta historia le sucedió a una persona que obtuvo la maestría, como ya se ha dicho, es impresionante la cantidad de personas que han alcanzado la maestría, pero esta humanidad, a todo ser humano se le dan 108 vidas, esta humanidad de la vida 1 a la vida 54 es la parte donde estamos más conscientes y más entregados al respeto, al amor, a las fuerzas superiores. De la vida 55 a la 108 es cuando estamos un poco más en decadencia, más enamorados del dinero, bueno, todo eso. En esa etapa de la vida 1 a la 54 es cuando más personas se realizan y alcanzan el 100% de su expansión de conciencia. Prácticamente el 90% de la humanidad se realizó allá. Estamos hablando de que esa época ya pasó. Los que estamos en esta época somos los perezosos que no nos realizamos en la vida de la 1 a la 54, sino que estamos de la 55 a la 108. De hecho, ya estamos llegando a la 108. En este momento igual hay la posibilidad de realizarse, igual no se te quita ningún derecho, pero estamos tan apegados, tan comprometidos con la materia y con sus juguetes que no le prestamos atención suficiente al despertar. Aún así, tú te encuentras que en esta época tan complicada, muchas personas, ahorita hace 10 años, 15 años, 20 años, hoy mismo, muchas personas están trabajando internamente y muchas personas han alcanzado su maestría. Ese es el caso de una persona que se llama Samael. Samael es una persona que impulsa fuertemente este estudio y eso viene a suceder hace ya algunas décadas. Esta persona, Samael, viene en algún momento a explicar lo siguiente. Él tenía que ir a revisar unas programaciones, a rescatar unas chispas de conciencia suyas en algún momento que estaban atrapadas en infradimensiones. En clase pasada vimos infradimensiones. Y resulta que al estar allá es un lugar muy tenso, es un lugar muy denso además, es un lugar donde la presión es mucha, no es como aquí arriba, que aquí arriba tú sabes que estás bajo presión, tienes muchas leyes sobre ti en este cuerpo físico, en este nivel físico, pero si tú vas a las infradimensiones del planeta, allá abajo sí que es densa la situación y allá ves cosas muy complicadas. Él estaba haciendo la labor que tenía que hacer allá y le llamó la atención ver que una persona, allá a lo lejos, una persona iba caminando por entre ese lugar y quienes habitan ese lugar, quienes están en ese lugar, no le atacaban, sino se alejaban y le dejaban pasar sin ningún problema.
a él se le hizo muy curioso porque cuando tú vas y visitas las infradimensiones, bueno, no ahora, el día que tengas la conciencia para hacer eso y hagas los trabajos que tienes que hacer allá de limpieza, tú te vas a dar cuenta que al entrar allá, todas estas entidades que están allá vienen hacia ti, pero a esa persona se le separaban y le dejaban pasar. Entonces, este maestro, pues, bueno, en aquel entonces aún no era maestro, él estaba en su proceso de alcanzar la maestría. Se sorprende mucho y va y se acerca y logra hablar con esa persona. Al acercarse a esa persona se dio cuenta que era una persona que ya estaba en un nivel bastante elevado. Era una persona que ya había alcanzado la maestría y mucho más allá. Era una persona que estaba en un nivel bastante avanzado. Y le pide que le enseñe cómo es que logra estar ahí sin que esas entidades le ataquen. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lo logra? Esta persona le enseña entonces el belilín, le explica el canto, le explica el significado de las palabras que se dicen y este maestro entonces, Samael, luego viene y se lo enseña aquí a la humanidad. Esto tiene unas ventajas enormes para los estudiantes de esa época, porque en esa época los estudiantes tenían que hacer otros métodos para protegerse, tenían que conjurar y hacer una cantidad de trabajos dispendiosos para protegerse. Una vez que se utiliza este método nuevo que es el Belilín, sucede que esos métodos anteriores quedan prácticamente desplazados. Prácticamente no se necesitan sino para ocasiones muy especiales, porque el Belilín es tan fuerte que es capaz de reemplazar a todos los métodos de protección que había, bueno, para este caso específico de expandir tu aura. Entonces, ha funcionado también, se ha probado, se ha observado en las diferentes dimensiones que su potencia es tanta que no necesitas nada más. Entonces, sí, es muy recomendable que lo aprendas a hacer. Lo puedes hacer mientras vas caminando, no hay ningún problema. Y la humanidad se benefició bastante de esto. Bueno, no vamos a darle más vueltas a esto. Yo creo que ya estuvo bien para introducción. Daniel, no sé si tú quieras aportar algo de lo que se ha hablado. Eh, ¿Sí me escuchas? Listo, está muy bien. No, Sí, sí. ¿Me escuchas? Yo te escucho bien. sí, sí, no, está todo muy claro, Elio, muchas gracias. Bien. Son muchos, muchos detalles pues que vos nos decís que son muy valiosos que yo nunca los había escuchado. Sí, es verdad, pero bueno, así son las cosas. Siempre que se rehace un curso de esta información, tu divinidad interior se va a asegurar de que haya algo que te hacía falta y lo recibas. Eso siempre va a pasar así. Bueno, vámonos ahora sí con nuestro tema de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la creación de los cuerpos superiores y este es un tema bastante álgido, mi querido Daniel, mi querida Arcilia y las demás personas que escuchan la grabación. Este es un Sí. tema sensible. Vamos a hablar de sexo. Este curso no es de sexo. Este curso es de expansión de conciencia, pero tenemos que hablar de cosas que pasan en la calle y de cosas que pasan en la casa y de cosas que pasan en la intimidad. Y hoy es una clase de esas en las que vamos a hablar de nuestra intimidad, porque resulta que los seres humanos hemos tomado la parte sexual de la mala manera y la hemos comenzado a tergiversar y hemos utilizado el sexo para lo que no era y nos generó una cantidad enorme de problemas. Entonces, hoy vamos a hablar de qué fue el problema, en qué lío nos metimos y cómo vamos a salir de ese lío. Eso es básicamente lo que vamos a hablar hoy y ahí a dónde vamos a llegar usando esa herramienta tan poderosa que se nos dio, que es el sexo. Pero no ese sexo en lo que se convirtió por el mal uso, el sexo real que se le entregó a la humanidad cuando la humanidad empezó su trabajo como debía haber sido. Bueno, resulta que hace ya mucho tiempo, mucho tiempo, la humanidad en este planeta se separó en dos sexos. Originalmente, cuando fuimos colocados en este planeta, éramos seres unitarios, seres que no requeríamos los dos sexos. Las dos fuerzas, la positiva y la negativa, estaban dentro de nosotros. Cuando una persona tiene las dos fuerzas, positiva y negativa, ellas dos, al encontrarse, forman algo que se llama la energía neutra. La energía neutra
es la que puede crear. Tú no puedes crear nada que se sostenga en el tiempo ni en el espacio con solo energía positiva o solo energía negativa. Normalmente con esas dos energías creamos fuerzas que alimentan a nuestras programaciones o cosas que alimentan al mundo. Creamos juguetes distractivos para el mundo, cosas materiales. Algunos están bien, pero cuando tú trabajas las dos fuerzas, positiva y negativa, y utilizas la nueva energía que se forma, que es la neutra, puedes crear cosas que son perennes, que permanecen en tiempo y espacio y que normalmente son cosas que están para ayudar, no para destruir. Los seres humanos, como lo decía, teníamos cuerpos que manejaban las dos fuerzas y se vino a este planeta, como humanidad vinimos a este planeta con un plan, con un propósito, guiados por inteligencias intermedias y superiores para hacer uso adecuado de nuestra capacidad creativa. Hasta ahí, perfecto. Teníamos una capacidad enorme en cuanto a los sentidos. No nos limitábamos a 5 sentidos, teníamos abiertos muchos otros sentidos. Éramos clarividentes y se puede decir que casi polividentes. Veíamos en varias dimensiones a la vez, podíamos comunicarnos unos a otros sin necesidad de estas tecnologías burdas que tenemos que usar hoy en día, incluso a distancia. Podíamos ver los otros reinos que cohabitan con nosotros en el planeta. Veíamos perfectamente a los elementales, a los devas, a los ángeles, entendíamos el propósito de la tierra, pero, pero llegó un momento en el que se nos dio una maravillosa oportunidad, una oportunidad espectacular, y era de avanzar mucho más rápido en la expansión de conciencia. Con todo y esas capacidades que teníamos, nuestra conciencia no estaba expandida al 100. Hubiésemos podido seguir por ese camino y de hecho muchas humanidades en el universo, en otros mundos, siguieron ese camino y son humanidades que hoy en día están muy adelantadas, eso requiere mucho tiempo. Era un camino que se llama la evolución. Cuando tú vas por el camino de la evolución, vas avanzando pasito a pasito y llegarás en algún momento a la meta. Eso está muy bien, pero requiere mucho tiempo, demasiado tiempo, es muy larga la evolución. Se le hizo una propuesta a la humanidad. Se nos dijo, ¿y qué tal si ustedes aceptan que se les dé la oportunidad de la realización? No seguir evolución, que es tan larga, sino realización. El trabajo es más duro, pero tienes la posibilidad de, en menor tiempo, llegar a obtener la realización completa, la expansión completa de tu conciencia. Toda la humanidad, esto no sucedió en el nivel físico, esto sucedió en un nivel superior, allá en el nivel causal. Toda la humanidad en el nivel causal tiene otro estado de conciencia, obviamente, y allá en ese estado de conciencia, todos nos pusimos de acuerdo y aceptamos vivir la oportunidad de la realización. Para vivir la oportunidad de la realización, era necesario manejar a otro nivel más elevado, a un nivel más fuerte, las fuerzas básicas creativas, positiva y negativa. Ya estaban en nosotros, pero a un nivel pequeño, donde las creaciones que hacíamos eran pequeñas. No se nos podía permitir liberar ese poder enormemente. Para poder liberar ese poder, para poder crear de una forma más fuerte, era necesario entonces que se diera una separación del positivo y el negativo. Sucedió que los cuerpos cambiaron y se nos dieron, un momento porque aquí me llegó un mensaje, se nos va a acabar la reunión. Recuerden que si se acaba, volvemos a entrar, ¿vale? Listo. Es que no sé cuánto tiempo queda, espérame, rectifico. Ah, no, pensé que eran 10 segundos, quedan 10 minutos, perfecto, alcanzamos a hablar más, listo. Entonces, resulta que para lograr esa separación de fuerzas era necesario separar en sexos. Nosotros no conocíamos eso, no sabíamos que existían los sexos. Éramos seres unitarios, un solo sexo. Entonces se hace un cambio genético, eso es largo, eso no fue de la noche a la mañana, eso es un proceso muy largo por el que pasa la humanidad. Y
terminamos teniendo dos cuerpos. Un cuerpo en el que las almas van a experimentar la fuerza negativa, donde somos mujeres, un cuerpo en el que las almas van a experimentar la fuerza positiva, somos hombres. Y teniendo ya esos dos cuerpos, se podía lograr algo, y es que las dos fuerzas se encontraran para lograr un resultado más fuerte que si las dos estaban en un solo cuerpo. En dos cuerpos se desarrollaban más esas dos fuerzas. Su encuentro conducía a creaciones más fuertes. Ahora viene la ironía de todo este proceso. En aquella época, cuando arrancamos con los dos cuerpos, teníamos conciencia de todos los niveles dimensionales. Teníamos ya creados todos nuestros cuerpos, bueno, no digamos creados, a ver qué palabra usar. Teníamos un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal, un cuerpo búdico, un cuerpo átmico. Todos esos cuerpos estaban, digamos, creciendo adecuadamente. Teníamos los 7 cuerpos, pero comparando así de una forma un poco burda, es como si tuvieses a un niño de unos 10 años con un cuerpo que es muy perfecto, pero aún no se ha desarrollado. Es un niño de 10 años. Ahora imagínate tener todos tus cuerpos desarrollados como un niño de 10 años. Puedes hacer gran cantidad de cosas que hoy en día un ser humano no puede hacer, porque tienes 7 cuerpos mucho más desarrollados que los que tenemos hoy. Hoy tenemos un vestigio, una chispita ya funcionando en cada dimensión. Y esos 7 cuerpos le permitían a la humanidad, como lo decía, ser prácticamente polividentes. ¿Cuál era el objetivo de haber separado, de haber creado los dos sexos? Que la gente de una forma más rápida, sin esperar la demorada evolución, de una forma rápida, creara definitivamente, completamente todos esos cuerpos, expandiera su conciencia al 100 y listo, salían realizados para poder irse a trabajar en cosas más importantes de este universo y no quedarse en la incubadora. El planeta es una incubadora finalmente. Hasta ahí perfecto. Pasó un tiempo en donde la humanidad estuvo trabajando con la unión de las dos fuerzas de una forma muy sabia. ¿Cómo se lograba esa sabiduría? Pues muy fácil. Cuando tú te ibas a unir con tu pareja, lo hacías escuchando la guía de unos seres que fueron encargados para eso, que se llamaban los Elohim. Cada Eloah es la forma singular, Elohim es plural. Cada Eloah te asesoraba, otro Eloah asesoraba a otra pareja y les indicaba y les mostraba el momento de la unión cómo las fuerzas se iban moviendo para lograr creaciones interiores y mejoramiento de los cuerpos superiores. La gente lo iba viendo, el Eloah se lo iba mostrando, o los Elohim se lo iban mostrando a la humanidad. Cada vez que una persona tenía una unión con su pareja, los Elohim estaban ahí. Las personas veían en varios planos dimensionales, veían a su padre divino, a su madre divina. Era una situación sagrada, era una situación respetuosa. La gente no tenía encuentros sexuales por placer, eso no existía. La gente no tenía sexo escondido. La gente tenía intimidad, sí, pero de una forma abierta hacia arriba. Involucrábamos a Dios en el sexo. Hoy en día no involucramos a Dios en el sexo. Hoy en día nombramos a Dios para, Diosito, ayúdame con esta deuda que tengo, ayúdame a conseguir esa plata. Diosito, ayúdame con aquello. Diosito, ayúdame con esto otro. Pero en el sexo cero. Nosotros no metemos a Dios en el sexo. En esa época, Dios estaba en el sexo. Y no había morbosidad, no había suciedad, no había lujuria, porque la gente no se encontraba con su pareja porque tuvieran ganas o deseos dentro de su materia. Se encontraban con su pareja porque había una programación debidamente ordenada en coordinación con sus madres divinas, con sus padres divinos, con los maestros, con los instructores que en ese momento guiaban, que eran los Elohim. Todo estaba muy coordinado. Entonces la gente veía sus avances, pero no usaba el sexo por morbosidad. Eso no existía. Bueno, sucedió
que algún día alguien se le ocurrió estudiar por su cuenta. Digamos que hasta ahí no era mala la intención. Alguien dijo, voy a estudiar por mi cuenta, no voy a esperar hasta que llegue el momento, pues, de horario, de cronograma, sino voy a adelantarme. Si alguien quiso adelantarse en sus estudios y se puso de acuerdo con su pareja y se unieron sin estar en ese momento trabajando de la mano del instructor, del Elohim. Les pareció que eso estaba bien, les pareció que podían adelantar por sí mismos. Y promovieron que eso sucediera con muchas otras personas. Y de repente, una gran cantidad de personas empezaron a hacer las cosas tratando, tenían una buena intención, tratando de avanzar por sí mismos sin tener que esperar periodos de tiempo tan largos entre una unión y otra y tener que estar guiados por los Elohim. O sea, creyeron que se las sabían todas. Dijeron, ya sabemos cómo se hace esto, ya no necesitamos que nadie nos guíe. ¿Y qué sucedió arriba? Arriba, Madre, Padre Divino, los Elohim y en general toda la logia blanca, el gobierno planetario, maestras y maestros, si hay algo que ellos respetan, si hay algo que ellos respetan, es el libre albedrío. Ellos, viendo la situación, advirtieron, pero no pudieron detener nada porque el libre albedrío es un derecho que tú tienes como entidad viviente en el universo. Era necesario respetar ese libre albedrío. Con el dolor de ver la situación, tuvieron que permitir que la humanidad hiciera eso. Se les advirtió y se les dieron señales, pero aún así la humanidad siguió y se creó, eso se regó como pólvora. Podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. Prácticamente no las sabemos todas. Y sucedió lo que tenía que suceder. La humanidad perdió el control, ya no tenían un instructor que les indicara en qué momento detenerse, en qué momento hacer esto, en qué momento hacer aquello. Perdieron el control y comenzó la pérdida de energía. Es decir, comenzó la fornicación. Fornicación es cuando las personas se unen, pierden el control y su energía sale disparada por todos los chakras del cuerpo, sale disparada, produce una emoción, produce una sensación muy agradable, pero no se dan cuenta el grave problema que eso está generando. Y es que al perder la energía se pierde la conciencia. Conclusión, a la gente se le empezó a cerrar la conciencia, empezaron a tener conceptos erróneos, se desconectaron de los superiores, se empezaron a cerrar los sentidos superiores, se perdió la polividencia, luego con el tiempo se perdió la clarividencia hasta que llegó un momento en que solo se conservaban los sentidos de acá. Y a más se perdió energía, pues se perdió el enlace con todos los 7 cuerpos que se llama la Kundalini. Cuando se fornica, la Kundalini, que ya estaba encendida, se apaga. No estaba, repito, la humanidad con una conciencia de 100%, pero el objetivo era alcanzar ese 100%. Se apaga la Kundalini en la humanidad, se pierde la conexión con los cuerpos superiores por una ley que existe en el universo. Esos cuerpos, tú puedes tener un cuerpo creado allá en las dimensiones superiores o todos tus cuerpos y los puedes dejar allí guardaditos si es que tienes una misión en el plano físico, y esos cuerpos pueden durar allí guardados miles de años, son inmortales. O al revés, tú puedes dejar guardado el cuerpo físico e irte a hacer otra misión en otro nivel dimensional y dejar guardado este cuerpo durante siglos. No pasa nada. Eso se puede, por increíble que suene. Y sucede. Y es muy frecuente que maestras y maestros dejan sus